Curso virtual sobre el control lógico y el sensor de temperatura de refrigerante. Esta es la cuarta parte donde se verán las pruebas y el diagnóstico del sensor ST con el escáner. El sensor se encuentra en cercanías del termostato en contacto con el líquido refrigerante. Por lo tanto, antes de hacer cualquier diagnóstico del sensor, se debe verificar el estado del sistema de refrigeración. Verificar la existencia de fuga, de ahí la importancia del color del refrigerante. Verificar el correcto nivel del refrigerante. Verificar la existencia de fugas con la prueba de estanqueidad utilizando un equipo como el que se ve en la imagen. Y por último, si es necesario, agregar líquido refrigerante. Conociendo el estado y funcionamiento del sistema de refrigeración, se puede proceder a verificar el estado y funcionamiento del sensor. En esta parte del curso, las pruebas las haremos con escáner. Hay muchas clases de escáner. Cada uno tiene sus propias características y alcance. Cada uno de ellos tiene su propio procedimiento de acceso y verificación. Para este video se ha utilizado un escáner original de Chevrolet. Con este escáner se hará el procedimiento de diagnóstico. Hay que aclarar que el escáner por sí mismo no hace diagnóstico. El escáner es un lector tanto de códigos como de datos. El diagnóstico lo hace el operario que utiliza la herramienta. Se escoge la función de diagnóstico. Se escoge el año de fabricación del vehículo. Se escoge el tipo de vehículo que se está diagnosticando. Se escoge la marca y se escoge la línea de producto. Se escoge específicamente el código del motor. Esta parte es interesante. Conocer el código de motor es importante. Observen los datos y encontrarán que para este tipo de vehículos hay tres clases de motores: el W6 y el E. De estas tres clases de motores hay dos de 1.6 litros. Por lo tanto, hay que conocer el código exacto del motor. En este ejemplo, el código es el LXT. Después de escoger el motor, hay que escoger el tipo de transmisión que trae el vehículo, en este caso automática. Se escoge el computador del motor, también se escoge la función de códigos de falla, se escoge la función de lectura o visualización de los códigos de falla. Si no hay códigos de diagnóstico de falla, esto solo está indicando que el computador no ha detectado ningún síntoma que fije un código. Cuando no aparecen los códigos de falla, no se indica que no exista una falla, simplemente que no se ha fijado un código. Ahora, si al escoger la función de códigos de falla aparecen uno o más códigos de falla, hay que proceder a su identificación, a su estudio y a su solución. En el caso del sensor de temperatura de refrigerante hay varios códigos de falla. El P0115 que indica problemas en el circuito. Las consecuencias de la aparición de este código son: se enciende la luz testigo del tablero, hay una posible dificultad al encender el motor, hay un posible funcionamiento brusco o con humo, hay una posible marcha mínima irregular, hay una posibilidad de que el motor se apague y el funcionamiento del ventilador o electroventilador será permanente. Existe el código P0116 donde indica que la señal del sensor es incorrecta. Consecuencias de este código: se enciende la luz testigo de tablero, hay un posible funcionamiento brusco, hay un posible funcionamiento con humo, hay una baja economía de combustibles,
pueden producirse problemas en el convertidor catalítico, hay un posible apagado en marcha mínima, sobre todo cuando el motor se desacelera, y hay un posible petardeo. Existe el código P0117 que indica que la señal eléctrica en el circuito está por debajo del rango. Las consecuencias de fijar este código son: se enciende la luz testigo del tablero, un posible funcionamiento brusco, un posible funcionamiento con humo a la salida del exhausto, una baja economía de combustible, posibles problemas a futuro en el convertidor catalítico, posible apagado de marcha mínima y posible encendido e inmediato apagado del motor. Existe el código P0118 que indica que la señal eléctrica del sensor está por arriba del rango. Las consecuencias de fijarse este código de falla son: se enciende el testigo del tablero, hay un posible funcionamiento brusco o con humo, hay baja economía de combustible, posibles daños en el convertidor catalíticos a futuro, posible apagado en marcha mínima y posible encendido y su posterior apagado. Es decir, encendemos el motor y unos segundos después se apaga. Existe el código P0119 que indica que la señal que se genera en el circuito aparece o desaparece, o sea, es intermitente. Consecuencias de la fijación de este código: hay marcha mínima irregular en el encendido en frío, la aceleración es irregular, la mezcla durante el encendido en frío es muy rica, hay una posible sobretemperatura en el motor por el exceso de mezcla rica y el ventilador estará funcionando todo el tiempo. En este código P0119 no se señala si se enciende el testigo de tablero de instrumento. La razón: como es intermitente el fallo, es posible que solo se encienda el testigo cuando el fallo está sucediendo y el testigo se apague cuando el fallo no está sucediendo. Una de las cosas que queda clara es que ninguno de los códigos muestra que el sensor está defectuoso. Ninguno de los códigos pide un cambio del sensor. Todos los códigos señalan problemas en la señal que genera el circuito del sensor. Cada código de falla tiene su procedimiento. Tomaremos como ejemplo el código P0118. La solución para cada código de falla se encuentra en el manual de servicio, lo cual indica que el manual de servicio es la herramienta complementaria del escáner. Si seguimos la secuencia para solucionar el código P118, se verá lo siguiente. Lo primero, el manual explica el significado del código. El manual establece la condición en la que el código se fijó en la memoria del computador, y es importante conocer esto porque cuando se solucione el código de falla hay que replicar estas condiciones para verificar si vuelve a aparecer. Es decir, después del encendido del motor, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar hasta la posible aparición del código? ¿Y qué valor deberíamos verificar para saber si el código va a aparecer o no? Hay que seguir paso a paso el procedimiento y seguir la secuencia que indica el manual, lo cual nos llevará a la solución completa y total del código de falla. Nos pide hacer verificaciones del circuito, los contactos y conexiones. En este caso nos muestra el conector del computador y el conector del sensor, identifica los pines donde se conecta el positivo y el negativo del sensor para que podamos hacer una verificación física del circuito. En este paso nos muestra lo que hay que hacer para establecer el estado y funcionamiento del sensor, la temperatura, su resistencia interna. En este paso nos manda a comprobar si el valor de la señal en el voltaje de referencia es correcto. En este paso nos manda a revisar si el estado y la señal en el circuito de retorno es correcto. Y después de solucionar
Después de verificar todos los pasos, solamente al final, cuando se sepa el estado del sensor, el estado del circuito, el comando del computador, es que nos pide reemplazar un sensor o nos pide, si el problema no es el sensor, reemplazar o cambiar el computador. Inclusive nos avisa si hay que hacer o no o cómo hacer reprogramaciones en el computador y computadores que estén conectados al computador del motor. Todo esto hay que hacerlo para solucionar los códigos de falla, lo cual muestra que no es un procedimiento fácil y cada código de falla tiene sus propios pasos. Por último, al utilizar el escáner para hacer el diagnóstico del sensor, hay que visualizar la señal de temperatura de refrigerante. O sea, hay que leer el dato de la señal de temperatura del refrigerante tal y cual como lo ve el computador. Después coge la función de lista de datos o verificación de señales PID. Se escogen los datos del motor. El motor debe estar encendido. Se buscan los datos del sensor ST. Pero primero hay que verificar la temperatura real líquido refrigerante en cercanías del sensor. En este caso se está utilizando un equipo de verificación de temperatura infrarrojo. Se compara el valor de la lectura real de temperatura con el valor que está leyendo el computador. Si las temperaturas son iguales o similares, simplemente no hay problema, lo que nos indica que la señal es correcta. Pero si al comparar la señal real con la señal que lee el computador y encontramos una diferencia mayor en 3 grados, esto nos indica que la señal del sensor no es correcta. Lo más seguro es que no esté fijado un código de falla, pero esta comprobación nos indica que hay un problema. No necesariamente se ven fallos en el motor, pero estas diferencias de señales generarán dos consecuencias muy importantes en el funcionamiento del motor. La primera, cambia el consumo de combustible, posiblemente aumentándolo, y la segunda, aumenta las emisiones y puede producir daños a futuro en sistemas EGR, en convertidores catalíticos, demás componentes de control de emisiones del motor. Por eso es importantísimo siempre verificar la señal real con la señal que lee el computador. Si encontramos este tipo de diferencia, hay que proceder a verificar el sensor y su circuito en forma específica. Eso es lo que veremos en el siguiente video de este curso, su control lógico y electrónico y el sensor de temperatura de refrigerante será la quinta parte de este curso, el quinto video, donde estudiaremos las pruebas y diagnóstico del estado y funcionamiento del sensor ST, y eso lo haremos con un DVM o un multitester o multímetros. Para los que no sepan qué es un DVM, multitester o multímetro, ahí está la imagen de un equipo con el que haremos el diagnóstico en el siguiente video.